Muy buenos días, estimados colegas de la prensa, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia de prensa. Hace rato ya hace falta verse de manera presencial. También un saludo a quienes nos están siguiendo por redes sociales. Esta conferencia tiene el propósito de enfrentar la época seca en el país desde los diferentes sectores productivos y ante el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional para el presente año, la Comisión Nacional de Emergencias, de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se unieron con el objetivo de prever acciones que permitan garantizar el suministro de agua a la población y también el abastecimiento para el sector agroproductivo, con el fin de dinamizar el desarrollo del proceso productivo y proteger también la salud de las personas. En esta conferencia nos van a acompañar el viceministro de Agricultura y Ganadería, don Fernando Vargas Pérez, el señor presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, don Alejandro Guillén Guardia, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alejandro Picado de Duarte, y el director del Instituto Meteorológico, el señor Werner Stolz, España. Él comienza esta conferencia, don Werner. Adelante. Ok. Muchísimas gracias. Les agradecemos realmente estar en esta conferencia de prensa. Y bueno, desde el punto de vista meteorológico, tenemos que recordar que el fenómeno de la Niña está activo actualmente, que es el fenómeno que hizo que la estación lluviosa del 2022 fuera extremadamente activa en la vertiente del Pacífico. Sin embargo, debemos recordar que cuando tenemos el fenómeno de la Niña, se produce este fenómeno de que llueve mucho en el Pacífico, pero por el contrario se seca en la región Caribe, y efectivamente así fue. Realmente la región Caribe ha registrado un déficit significativo desde hace bastantes meses y ha sido tan fuerte el déficit hídrico en el Caribe, que es el que aporta el agua precisamente para la estación seca aquí en el Valle Central y en el Pacífico, que estamos en sequía meteorológica en la región central y sur del Caribe. Esto debido a la presencia del fenómeno de la Niña, que tiende a generar, como dije anteriormente, una estación lluviosa extremadamente fuerte en el Pacífico y deficitaria en la región Caribe. ¿De qué superávit estamos hablando? Bueno, en el Pacífico el año 2022 cerró con déficit del 60%, es decir, fue un año extremadamente lluvioso, pero por el contrario el Caribe registró déficits que llegaron al 60-70% en esa región. Entonces, la sequía meteorológica sigue estando en la región central y sur del Caribe y esperamos que sí se mantenga por lo menos hasta marzo del año en curso. Así que la estación seca, lógicamente aquí, particularmente en la región central del país, se ve muy afectada por este déficit en el Caribe. Y este es el mensaje, digamos, desde el punto de vista del meteorológico, el registro de las lluvias que tenemos, el aporte del Caribe, prácticamente es deficitario en 60-65%. Así que, a pesar de que fue muy lluvioso en el Pacífico, tuvimos un déficit significativo en el Caribe. Y eso estamos previendo que esa sequía meteorológica por lo menos dure hasta marzo, abril del año en curso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Werner. Vamos entonces ahora a continuación a darle la palabra al señor Alejandro Picado de Duarte, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias. Muy buenos días para todos, un gusto de saludarlos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Nada más permítame pasar la presentación. ¿La presentación la están proyectando? No sé si alguien tiene el control de la presentación, pero no la está pasando la…
Sí, bueno, para los que nos siguen en redes, si me permite, don Alejandro, en un momentito vamos a solucionar y van a ver la presentación completa. Bueno, nuevamente muy buenos días, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan y que nos siguen el día de hoy. En realidad es una gran oportunidad, como dijo don Berner, para dar a conocer a la población cómo a nivel interinstitucional nos estamos preparando para enfrentar esa sequía meteorológica de la que hablaba el Instituto Meteorológico Nacional. La Comisión Nacional de Emergencias es una de las instituciones aliadas en esta materia y, por supuesto, a fin de prevenir lo que para las poblaciones podría convertirse en una escasez de la distribución de agua potable. Y nosotros, en ese sentido, hemos venido trabajando desde el año 2021 y 2022 en planes de inversión y proyectos que vienen al mejoramiento de la población para que no nos enfrentemos, como les dije, a un racionamiento y poder minimizar el impacto en la población. Para eso, la Comisión Nacional de Emergencias está invirtiendo más de 3.122 millones de colones en diferentes proyectos que ustedes van a ver acá en las diapositivas, 322.967.000 colones para apoyar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados, precisamente en lo que sería el sistema La Valencia, que favorece comunidades como San Sebastián, Pavas, Matarredonda, Hospital, La Uruca, y que por supuesto consideramos que este sistema favorecerá que estas comunidades, como les decía, pues puedan enfrentar el racionamiento de agua de una manera más oportuna. También tenemos un apoyo para 33 asadas, especialmente en Osa, Golfito, Buenos Aires, Cotobruz, Liberia, Ojancha, que hemos venido apoyando en la compra de materiales para este tipo de asadas. Ya este tipo de obras se refiere a la compra, por ejemplo, de cemento gris, de tanques de agua, de arena, de tubos, etcétera. Este proyecto tiene un 95% de avance y representa una inversión de 724 millones de colones. Y finalmente, el último proyecto que nosotros estamos impulsando también se refiere a el proyecto de contratación de más de 2.000 millones de colones que favorecerá la compra de 2 tanques de agua potable que favorecerán principalmente al Cantón de Guadalupe. Así que nuevamente la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencia se suma en las iniciativas orientadas a minimizar los impactos de la sequía hidrometeorológica de la cual el Instituto Meteorológico Nacional nos está hablando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Alejandro. Y vamos a escuchar ahora las palabras del señor Alejandro Guillén Guardia, presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados. Sí, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Como seguramente saben, yo recién ingreso a la institución. Dejé mi puesto de viceministro de Infraestructura para venirme para acá y apoyar a AIA en el éxito que están teniendo. También, para la tranquilidad de ustedes, me vine acompañado de doña Pamela Castro, subgerente del sistema GAM y periféricos, y también de don Rolando Rojas, director de la unidad ejecutora de producción y distribución de la gran área metropolitana. Así que ellos vienen a apoyarme debido a mi recién entrada a la institución. Pero, sin embargo, en el año 2020 fue, como todos sabemos, muy difícil. Por la pandemia, mucha gente se empezó a lavar mucho las manos, se quedaba mucho en casa, gastaba mucho el agua. Fue un momento que se sacó un decreto de emergencia que se llamó Proyecto de Emergencia de la GAM. Y pues el 10% del país, según me han comentado, sufrió una muy alta afectación. Como antecedente para la charla de hoy, quiero comentarles cómo afecta la época seca el abastecimiento de agua a la población. Primero, obviamente las personas consumen más agua por las altas temperaturas.
las fuentes hídricas de donde se toma el recurso para potabilizarlo, como los ríos, los pozos y las nacientes, disminuyen su producción por la falta de lluvia. Bueno, proyectos de impacto para la época seca. La institución ha venido realizando proyectos de mejora que le permitirán disponer de mayor capacidad hídrica para enfrentar de forma más efectiva la época seca, además de brindar nuevas disponibilidades de agua que impulsan el desarrollo económico de todos los sectores. Entre las mejoras se destaca la instalación de una nueva tubería entre La Valencia y La Uruca y otra que interconecta los sistemas de Potrerillos y Santana, la perforación de un pozo de Moravia, las mejoras de todo el acueducto del Llano de Alajuelita y un nuevo acueducto en Bagaces. De hecho, hicimos 32 fichas de proyecto agrupadas en 14 proyectos y que nacen justamente por el fenómeno del Niño. Perdón que no puedo leer tan lejos y no identifico en qué diapositiva estamos, pero creo que ahí vamos. Ya. Nada más un pincelazo rápido de los detalles de cada uno de los proyectos. La tubería entre Valencia y La Uruca, instalación de 2 kilómetros de tubería que permite trasegar hasta 200 litros por segundo desde el campo de pozos de Rinconada, ubicado en La Valencia de Heredia, y hasta La Uruca. Esta línea impacta directamente a los sectores de Pavas, Mata Redonda, San José Centro, Paseo Colón, Sabana, Atillo y San Sebastián. La tubería que interconecta los sistemas de Potrerillo y Santana. Se instalaron 600 metros de tubería que logra interconectar dos de los principales sistemas del oeste de la capital, Escazú y Santana, y con esto trasladar 150 litros por segundo de agua hasta los sectores de Alajuelita Centro, San Juan de Dios, de Desamparados y Escazú Centro. Perforación de un pozo en Moravia. Se perforó un nuevo pozo en el sector de San Blas de Moravia, que enviará 60 litros por segundo hasta el sitio de Moravia, sector que durante la época seca se veía seriamente afectado. Mejoras del acueducto en el Llano de Alajuelita. En este sector, bueno, ahí lo veo. En este sector se instalaron 13 kilómetros de tubería desde Puente Mulas en Belén hasta el Llano. Se construyeron 3 estaciones de bombeo, 2 tanques de almacenamiento, se colocaron 3.400 medidores y 10 hidrantes. Con respecto al nuevo acueducto, en Bagaces se construyó un nuevo acueducto que consta de 2 captaciones de 77 litros por segundo, se instalaron 17 kilómetros de tubería, se construyó un tanque de almacenamiento de 28.000 litros. Actualmente se están instalando 15 kilómetros de tubería en los sectores de Falconiana, Bagací, Montenegro y Agua Caliente. Como ven, estamos teniendo un impacto muy positivo debido a las mejoras. En el 2022 se finalizaron proyectos que lograron mejorar el servicio de agua a 115.000 personas de 18 comunidades, tanto dentro como fuera de la gran área metropolitana. Ahí verán las diferentes comunidades, desde Pavas hasta el Llano de Alajuelita, Alajuelita Centro, San Juan de Dios, Desamparados, Escazú, etcétera. En resumen, el 84% de la población que abastece acueductos alcantarillados en la gran área metropolitana tendrá suministro de forma continua. Estamos hablando ahora de la época seca. El porcentaje restante en algún momento podría ser parte de los planes de abastecimiento controlados, mismos que se avisarán a través
de los siguientes medios que aquí ponemos como página web, aplicación celular, etcétera. Y por último, consejos de ahorro de agua. La institución estará difundiendo una campaña en redes sociales con consejos fáciles para que todas las personas tengan conocimiento de cómo ahorrar agua durante su vida cotidiana. Con el uso consciente de toda la población durante la época seca, se puede distribuir de forma equitativa el recurso. Cosas obvias, que es como cerrar el tubo al ducharse mientras se enjabona, lavar el carro con un balde, reutilizar el agua del lavado de ropa para aseo de cocheras y aceras, siempre y cuando no dejando jabón en la acera, cerrar el tubo al lavar los trastes, regar las plantas con regadera en la noche, revisar fugas internas, etcétera. Pues cuenten con nosotros, estamos en la mejor de las disposiciones para apoyar al país y gracias por invitarme a esta conferencia. Muchísimas gracias a usted, don Alejandro. Vamos a cerrar esta conferencia con el mensaje del señor Fernando Vargas Pérez, viceministro de Agricultura y Ganadería. Buenos días, gusto en saludarlos. Para todos los que nos acompañan en esta mañana, en esta conferencia y por supuesto muy halagado con nuestros invitados que están compartiendo acá en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En el caso del sector agropecuario, el tema climático es un tema importante que venimos enfrentando durante los últimos años de forma más significativa, sobre todo por los fenómenos climáticos que hemos tenido y que cada año nos golpea un poquito más en el sector agropecuario. Para nosotros dentro del sector y dentro de este momento importante siempre queremos tener y tratamos de llevarle la mejor tecnología a los productores para que logren enfrentar bien sus temas de cambios climáticos, tanto en el tema de escasez de lluvia como en el tema de exceso de lluvia. Y en esta época que es básicamente escasez, principalmente en las zonas Pacífico, pues nosotros siempre apelamos de que los productores tengan alimentación complementaria para poder alimentar sus animales en épocas críticas como estas, que puedan tener sus bancos de proteína y que puedan tener sus ensilados para que puedan enfrentar en este tiempo la alimentación que requieren sus animales. Igualmente que puedan darle protección a los abrevaderos, a las fuentes de agua, que es muy importante para que logren durarle el tiempo que se requiere durante el verano. Asimismo, aquellos ganaderos que tienen pues una cantidad importante de animales y que no tienen la cantidad suficiente de alimentación puedan hacer descarte de esos animales y puedan sostener la cantidad que realmente la finca puede tener durante este periodo de verano. Asimismo, a través de Senara, pues hemos estado haciendo diferentes proyectos de riego, principalmente en la zona pacífica, entonces es muy importante que durante este tiempo podamos aprovechar al máximo este recurso que tenemos tan importante y disponible para poder continuar con nuestra producción. Y ahí hemos logrado incluir un proceso que es el tema de agua de precisión. Realmente es poder aportar el recurso hídrico que la planta requiere en el momento que lo requiere y en las cantidades que lo requiere para poder seguir haciendo un uso muy eficiente del recurso de agua que tenemos en nuestro país. Igualmente hemos impulsado el tema de cosechas de lluvia, tanto los reservorios como los estanques a nivel de las fincas de los diferentes productores en las diferentes zonas para que ellos no solo puedan tener producción constante durante los periodos donde tenemos suficiente agua, sino también donde tenemos limitación y poder seguir sosteniendo la producción a nivel nacional. Igualmente, dentro del Instituto de Investigación, pues hemos estado trabajando con el tema de semillas mucho más resilientes al cambio climático que le permita precisamente tener cultivos mucho mejor preparados para estos cambios drásticos que estamos teniendo con el clima. Igualmente, a través de diferentes proyectos que hemos tenido de cooperación internacional, estamos en este momento, queremos impulsar un piloto en la zona de Guanacaste, que son las líneas de infiltración, que eso permite sostener el agua durante más tiempo en las fincas y podemos llegar a mucho más tiempo en el verano con producción sobre todo de forrajes para alimentación animal.
Asimismo, con la cooperación internacional con el BID, el MINADE y el IMN, estamos trabajando en lo que son las mesas agroclimáticas. Básicamente lo que queremos es tener información oportuna para la toma de decisiones de nuestros productores. Ya tenemos ejemplos importantes acá en Costa Rica, como es los boletines que tiene Corvana, que tiene Conarroz y que tiene también Laica para el tema de caña, pero bueno, queremos llevarlo también a las otras actividades agroproductivas, y en este momento con la cooperación y estas instituciones estamos fomentando lo que son las mesas agroclimáticas para poder tener información oportuna, para poder tener mejores decisiones con respecto al tema de cambio climático. Son acciones que nos permiten tener el sector mucho mejor preparado en este momento y hacia el futuro para poder seguir sosteniendo la alimentación de este país y poder darle seguridad alimentaria. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y quedamos aquí a disposición. Buenos días. Gracias, gracias don Fernando, y gracias a todos los voceros que nos han acompañado hoy. Vamos a iniciar la rueda de consultas y vamos a atender primero los colegas que están acá de manera presencial. Don Alfonso Hernández de Canal 8, adelante con su consulta. Hola, ¿qué tal? Buenos días a los presentes en la mesa principal. A don Alejandro Guillén quisiera preguntarle sobre este 16% de población que tendría planes controlados. ¿De cuánta población nominalmente estamos hablando? Es decir, ¿cuántas personas en total tendrían algún tipo de programas de racionamiento? Y en esa misma línea, si cada una de estas inversiones que se han hecho son de orden paliativo para poder precisamente garantizar el servicio de agua potable, pero ¿qué va a pasar, digamos, con otros proyectos que se vayan a ir desarrollando? Y aquí le traslado también la pregunta a don Werner, por el tema de lo que ha venido diciendo en cierta forma alguna parte del sector productivo, de que nuestro país tiene suficiente agua para poder desarrollar obras, pero literalmente, digamos, los pronósticos o la lectura que hace también el Instituto Meteorológico nos dice pues que hemos estado un poco carentes del tema de agua llovida, ¿verdad? Y eso ha complicado también la provisión de los distintos de las distintas fuentes de agua potable. Entonces, ese par de consultas en esa orientación a ambos. Muchas gracias. Sí, le voy a pasar el micrófono a doña Pamela. Yo lo que sé es que no son medidas paliativas lo que se ha hecho, según entiendo, sino que más bien el equivalente a apoyar a 130 litros por segundo, 9.500 casas más o menos. Pero, doña Pamela, mejor usted conteste. Muchas gracias, don Alejandro. Bueno, buenos días a todos. En relación a la afectación que tenemos en espera, digamos, para este año, tenemos alrededor de unas 100.000 personas de una población en la GAM, ¿verdad? Estamos hablando de la GAM de 1.900.000 personas. Esperamos una afectación pues relativamente baja, ¿verdad?, para este año. Nos hemos preparado como institución para este momento. Con respecto a las medidas paliativas, pues no quisiera llamarlas paliativas, pero sí son proyectos de emergencia, ¿verdad? La institución hace unos años se encontró una situación de emergencia que fue de conocimiento de todos ustedes y tuvimos que tomar acciones. Tal vez son proyectos más a corto plazo, porque ya para poder aumentar, digamos, caudales en mayor volumen tenemos otro tipo de proyectos, ¿verdad? Sin embargo, los proyectos que estaba hablando don Alejandro y que tenemos expuestos aquí son proyectos que se han venido haciendo a corto plazo para no solo inyectar caudal a los sistemas, sino cambiar y mejorar la operación de los mismos. Y eso nos permite trasegar agua de un lado a otro, cambiar la operación y poder distribuir el recurso de manera más eficiente. También aprovechar los recursos que tenemos y distribuirlos en horarios donde esta afectación sea menor a la población. Claramente no es lo mismo quitarle a las personas el agua de día que quitárselas en la noche, ¿verdad?, para nosotros poder recuperar los sistemas. Entonces, este tipo de maniobras operativas y este tipo de proyectos que se han venido haciendo a corto plazo nos permiten no solo recuperarnos un poco el déficit hídrico que hemos tenido en años anteriores, sino mejorar la operación. Buenos días.
Quisiera consultar a doña Pamela, ya que nos dio esta información antes, si según la previsión de don Werner, los racionamientos se extenderían también hasta abril. Y la siguiente y más importante es cuándo van a empezar en el transcurso de este primer trimestre. Vea, ese nivel de detalle, más bien yo me traje a don Rolando, que es el de la parte operativa de la GAM, y él nos puede ampliar. Sí, gracias. Bueno, los racionamientos, digamos, estamos tratando de no realizarlos en estos momentos hasta que sea estrictamente necesario. Sin embargo, esperamos que a finales de este mes, ¿verdad?, ya empecemos con los racionamientos nocturnos, que era lo que mencionaba Pamela, tratando de que la población tenga la mínima afectación. Pero no, solo las partes que se mencionaron, digamos, que van a ser afectadas, ¿verdad? Estamos hablando de las partes altas, como siempre, ¿verdad? O sea, estamos hablando de Coronado, estamos hablando de San Rafael de Desamparados, estamos hablando de San Miguel de Desamparados, partes de Puriscal, por ejemplo, y algunas partes de La Juelita también. Y eso ya se va a tener que ir extendiendo conforme pues se vaya avanzando en el verano, ¿verdad? Perdón, vamos, ahorita seguimos con las consultas, pero había una consulta de don Werner. Por favor, don Werner, de don Alfonso Hernández. Bien avanzados en la estación seca. El manejo del recurso hídrico realmente ha sido bastante eficiente, digámoslo así. Solo nos queda marzo, que es un mes muy seco en el Caribe en general. O sea, independientemente que haya fenómeno del niño o la niña, marzo en la región Caribe siempre es muy seco. Pero realmente ya tenemos bien avanzada la estación seca, solo nos queda marzo y abril, que es un mes de transición. Entonces yo creo que el superávit que hubo en el Pacífico contribuyó mucho a la recarga hídrica, a pesar de que el Caribe venía con ese déficit tan fuerte. El superávit que tuvimos en el Pacífico realmente contribuyó a esa recarga en el recurso hídrico. Pero sí tenemos que recordar que ya solo nos queda marzo de estación seca y abril, un mes de transición, cuando comienzan ya las lluvias a generarse. Gracias, don Bernie. Seguimos, perdón, don Werner. Y seguimos con Bernie Vázquez, perdón, es que estaba leyendo. Sí, buenos días. Don Alejandro Guillén, bueno, bienvenido a esta compleja cartera de acueductos y alcantarillados. Hay dos, van a nutrir agua a La Juelita, me concentro primero en La Juelita porque en la parte alta, que ha sido todos los años escenario de no servicio en época seca. Pareciera que este año va a ir mejor, porque hay dos nutrientes de agua, esta que viene de la Valencia y la otra que viene de Santana, de acuerdo con lo que han explicado. Si más bien esos racionamientos, bueno, ya ustedes dijeron que van a tratar de que no haya, pero si no en la noche, pero ¿qué garantía hay para esa población de más de 100,000 habitantes? Y luego, con base en el diagnóstico que dio don Bernard Stolz de que el niño sigue afectando y se va a prolongar hasta marzo, es decir, que abril sí va a estar incidiendo. No se ha hablado aquí de un único proyecto, no lo he escuchado, del Caribe Sur, cuando ustedes mismos están diciendo, en palabras del Instituto Meteorológico, que ha sido la zona más afectada. ¿Qué hay para esa población? Buenos días. Bueno, si me lo permiten, en relación a La Juelita, sí, como lo comentaba el compañero Rolando, esperamos que la afectación sea la menor, ¿verdad? No es solo que nos falta el recurso hídrico, sino que hemos hecho también una serie de interconexiones y hemos instalado ciertas tuberías estratégicas que nos permiten operar de manera diferente para que estos racionamientos no se den, digamos, en estas 100,000 personas aproximadamente al mismo tiempo,
¿verdad? Y incluso tenemos, digamos, horarios pensados para que los sistemas se recuperen, ¿verdad? Donde la gente duerme, que esos sistemas se recuperen. La probabilidad, bueno, depende de cómo sigamos, pero la expectativa es no tener que llegar a esto, ¿verdad? Esa es la expectativa. Creo que después de 2 años hemos visto una mejora institucional en ese sentido, una mejora operativa en ese sentido, que no depende solamente de la inversión, sino de cómo estamos utilizando y distribuyendo esos recursos. Y en relación a lo del Caribe, vea, lo del Caribe, el mismo señor presidente de la República lo ha venido diciendo en foros anteriores, ¿verdad? Él literalmente en un consejo de gobierno nos dijo, tienen que hacer el plan maestro. Bueno, yo les comento que sí, para mí el Caribe es una zona que ha estado olvidada, ¿verdad? Es una zona que ha estado olvidada y no podemos esconder que esa ha sido la realidad. Sin embargo, les cuento que ya tenemos una primera versión, ¿verdad?, de lo que es el plan maestro Caribe. La semana pasada tuve la oportunidad de estar por allá hablando con la región porque nos dimos a la tarea de sentarnos con diferentes integrantes de una comisión que estamos haciendo para ver cuáles son los proyectos que de verdad nos van a apoyar en la zona, ¿verdad?, que van a sacar adelante Caribe. Fue un compromiso que la institución adquirió hacia el presidente, creo que fue a finales del año pasado, me parece, y no solo con el presidente de la República, sino con la población, que es la que se ve afectada. Entonces yo esperaría que esta versión del plan maestro nos ayude también a ver cuáles son estos proyectos que Caribe necesita para salir adelante. Gracias. Seguimos con don Alejandro Urbina, de Trivisión. Gracias. Buenos días a todos. Igual para don Alejandro, una consulta. Bueno, a pesar de que al parecer en el Pacífico Norte no hay afectación por la cantidad de lluvia y demás, aún así en los últimos meses y principios de este año se han reportado razonamientos de agua en algunos sectores de Liberia y Ojancha, y en horas de pues alto consumo para las familias y personas que están ahí. ¿Tienen algún plan para solucionar este tema, los razonamientos en estas zonas de Guanacaste? Y para don Fernando, porque precisamente en base a esos razonamientos hay una afectación directamente para el ganado en estas zonas, ¿verdad?, que se ve afectado precisamente por este desabastecimiento de agua en Guanacaste. Ya, se lo voy a pasar a Pamela también porque es un área que todavía no domino. Ok, claramente en esta mesa estamos hablando de los problemas que ya hemos venido tratando desde hace tiempo. Guanacaste es una zona que se ha disparado, ¿verdad?, en lo que es dotación. Entonces no solo tenemos un déficit hídrico, sino tenemos unas dotaciones altísimas, completamente. La semana pasada tuve la oportunidad de enseñarle a don Alejandro el consumo que se da en esos sectores. Entonces ahí se nos unen dos cosas, ¿verdad?, y sin ánimos de hacer excusas. ¿Qué es lo que está pasando? Se nos ha disparado el consumo, se nos ha disparado el consumo, las dotaciones que estamos teniendo en esas zonas para estas épocas de verano, claramente con estos calores que están haciendo, la gente, ya lo decía don Alejandro en la presentación, se baña más. Puedo decir que la semana pasada dijimos, bueno, tenemos que reforzar la zona en este momento con cisternas. Nosotros apoyamos hasta lo que son cisternas 24/7, estamos reforzando las regiones con camiones, trabajando mucho en recuperar el agua que estamos perdiendo, digamos eso a corto plazo. Ya a largo plazo tenemos proyectos, digamos ya institucionales, que ya sería la cartera de proyectos institucional que estamos renovando, ¿verdad?, que estamos priorizando con variables como estas, ¿verdad?, con variables del comportamiento que tal vez el año pasado no teníamos tanto problema, y justamente la semana pasada le dijimos a don Alejandro, ya Guanacaste necesita intervención, ¿verdad?, como lo estamos haciendo con la zona del Caribe. Guanacaste necesita intervención. En este momento lo que te puedo decir, digamos, de Liberia específicamente, es que estamos reforzando con camiones cisterna, porque estamos teniendo un comportamiento atípico de consumo, y ahí hice un llamado también a las personas en un uso racional del recurso, ¿verdad?, porque no solo tenemos menos agua, sino que la gente está utilizando más, especialmente, ¿verdad?, en estos picos de turismo que estamos teniendo con este clima, ¿verdad?, todo el mundo busca la playa. Entonces también hacer un llamado eficiente a los recursos, pero sí, tenemos como institución que priorizar la parte de Guanacaste y Liberia. Lo que estamos haciendo es reforzando el servicio con soluciones y métodos alternativos. Sí, le iba a comentar que una de las razones por qué yo vine a la IA, que el señor presidente me mandó, es para justamente el tema de subejecución de proyectos, porque hay mucho proyecto que está en
por decirlo así, en la tubería que no se están ejecutando cuando en realidad hay fondos. Entonces eso es una cosa que voy a estar viendo muy seriamente. Por ejemplo, ahora el proyecto de Orosi 2 es un proyecto que tenemos que acelerar. También la planta potabilizadora de Pérez es otro proyecto que ha estado paralizado, tenemos que ver cómo lo... Y de hecho vamos para allá con el señor presidente este próximo fin de semana y luego espérese que yo llegue a Guanacaste, vamos a hacer cosas buenas, así que cuente conmigo. Sí, bueno, en el tema de los abrevaderos para animales, pues siempre los estamos monitoreando. Eso es un tema que las diferentes direcciones regionales, principalmente en la zona Pacífico, siempre nos alertan y estamos en constante comunicación con las cámaras de ganaderos y en el caso particular de Guanacaste con la Federación. Por eso el proyecto que yo les hablaba hace un momento de líneas de infiltración, que es una práctica interesantísima que están desarrollando en Guanacaste y que nos comprometimos a poder fortalecer. Y de hecho ya con un proyecto del Corredor Seco Centroamericano, ya logramos conseguir unos recursos para iniciar con proyectos en la zona y esperamos con este proyecto que va a estar durante más o menos 3 años poder hacer una transformación de los sistemas productivos, en este caso específicamente de la ganadería. Pero siempre tenemos acciones complementarias cuando ya evidentemente no tenemos agua suficiente para abrevaderos, entonces utilizamos igual el mismo mecanismo de cisternas con algunas empresas que nos han ayudado cuando así se requiere. Pero siempre tenemos monitoreo constante de estas actividades y por eso queremos complementarlas con diferentes acciones, cosecha de lluvia, digamos reservorios de agua, ahora el proyecto agua para la vacuna, etcétera, más los que tenemos. Entonces creo que Guanacaste sería una de las zonas que tendría muchísimo potencial para poder dinamizar su producción, no solo en el tema agrícola, sino también en el tema ganadero. Gracias. Gracias. Tenemos una consulta, le voy a pedir permiso a los colegas que están presencial en redes, creo que es de alguna manera interés igual que el del compañero Alejandro de Trivisión, pero por si alguno de ustedes cree que pueda complementar. Luis Castrillo nos pregunta cuáles son las zonas de Guanacaste más afectadas por la época seca. Del mensaje es él, y cuáles son las medidas más importantes que se van a tomar en el caso de Guanacaste. Creo que en muchos ya está respondida la consulta, pero si alguno, si no continuamos. Vamos otra vez con don Fernando Lara. Yo de nuevo, una consulta también para Pamela o su colega, y por supuesto para usted. La atención que da la IA al resto del país. Aló. Les iba a preguntar para el resto del país donde atiende el AIA, ¿cuál es la previsión, digamos, si la hay, ¿verdad?, de eventuales racionamientos? Si hay racionamientos en otros puntos del país fuera del país. Esa es mi consulta para la población atendida. De los pocos sectores de población que podrían verse afectados que no necesariamente atiende la AIA, ¿verdad? Esa es en esencia mi consulta. Gracias. Bueno, para responder la pregunta, usualmente nosotros cuando tenemos algún tipo de afectación, ¿verdad?, nosotros la anunciamos en redes sociales y en los diferentes medios. En este momento, digamos, las afectaciones son las mismas que, digamos, las históricas. Sin embargo, sí estamos presentando en Liberia, por ejemplo, Flamingo, la semana pasada estuvo crítica, precisamente por el problema que tenemos con el consumo, ¿verdad?, lo que les estaba comentando. En las zonas periféricas, que es lo que nosotros le llamamos afuera de la GAM, ¿verdad?, en las zonas periféricas la afectación histórica, ¿verdad?, es la misma. Sin embargo, si hubiera algo que nos llamara la atención, nosotros lo publicaríamos en redes. En todo el país estamos reforzando medidas alternativas, ¿verdad?, y también intentando recuperar el agua que estamos perdiendo, ¿verdad?, que es la famosa agua no contabilizada que todos venimos hablando, ¿verdad?, y dándonos un poco como institución a la tarea de entrar en ese tema, ¿verdad?, y de recuperar. Pero la respuesta concreta es, por ejemplo, sectores como Flamingo la semana pasada, tuvimos muchos retos porque el consumo se nos disparó. Estaríamos publicándolo en las redes.
Tenemos una última consulta acá presencial para cerrar de don Guillermo Cubillos. Aló, Arturo. Buenos días a todos, y don Alejandro, señora Pamela y demás miembros de la mesa principal. Siempre se nos ha dicho a los medios de comunicación que el país produce suficiente agua, el problema es distribuirla bien donde se necesita. Y pensando justamente en estas carencias, ustedes nos señalan el Caribe, han señalado el norte, pero leyendo aquí el comunicado también vemos que la zona sur tiene algunos retos. Quisiéramos saber si las asadas van a jugar un papel todavía más protagónico en esto de resolverlo. Ustedes han delegado en ellas la responsabilidad de poder darle a las zonas rurales el acceso a esto, y esto ha significado para ellas el desarrollo de mejor calidad de vida, eventualmente más trabajos y otra serie de efectos positivos. Pero ¿habrá alguna cuestión diferente en el manejo y en la relación hacia ellas para que caminen en la dirección en que el país requiere y que ustedes vayan dándole una mayor cobertura, que es la parte más difícil también? Sí, lo que le puedo comentar es, le vamos a pasar el micrófono a doña Pamela, pero hay 1.380 asadas y estamos arduamente trabajando con ellas, empezando a cambiar algunas cosas, algunos factores, pero hay muchas asadas que obviamente se están formando y se dan 2 meses para que haya un convenio con la AIA. También hay algunas que vamos a querer absorber, pero hay más o menos como 760 asadas que lo que llamamos están en categorías C y D, y esas hay que ponerles atención también, pero estamos en la mejor disposición para trabajar con ellas, y más o menos como 155 asadas, según entiendo yo, deben de ser asumidas por el AIA. Pero Pamela, por favor. Gracias, don Alejandro. Sí, esta administración viene cambiando también la forma en que nos acercamos a las asadas. Las asadas son entes delegados, ¿verdad?, que nosotros tenemos, y en el último año nos hemos embarcado en un programa de fortalecimiento de ellas, ¿verdad?, porque no solo delegarles el servicio y dejarlas ahí. La institución ha venido trabajando en desentrabar la reglamentación, en fortalecerlas, en unir las asadas más pequeñas para hacer asadas más fuertes, ¿verdad?, tanto técnicamente como financieramente. Nos hemos reunido con aproximadamente 300 asadas en el último periodo para poder trabajar con ellas, ¿verdad?, y de la mano. Incluso nos hemos apoyado en asadas y en otros entes como municipalidades para mejorar la operación y también abrirnos como institución, de que solo no lo vamos a hacer, ¿verdad?, de que tenemos que trabajar las asadas con nosotros con las asadas, incluso las municipalidades, con figuras como venta de agua en bloque, ¿verdad?, apoyarnos entre operadores, porque hay problemas muchos en que hasta en el límite de propiedad, digamos, en el límite del sistema, está la asada a la par. Podríamos hacer algún tipo de figura, ¿verdad?, donde haya algún tipo de operación conjunta. Entonces yo creo que sí, esta administración viene un poco diferente, abierta en ideas de que las asadas son parte de la AIA, ¿verdad?, y que tenemos que fortalecerlas y apoyarnos también en ellas, ¿verdad?, en las experiencias. En muchas de las zonas, ellas tienen más conocimiento que la AIA, han tenido mucha presencia durante mucho tiempo, entonces es importante que la AIA también se retroalimente de esa experiencia. Gracias. Vamos a darle una oportunidad a Bernie, una más, y ya vamos a cerrar acá la conferencia. Gracias, Bernie. Gracias a usted. Don Alejandro Guillén y Pamela, posiblemente, en relación con las asadas, y don Alejandro, que recién asume funciones, pienso de fuera como comunicador, como ciudadano, que lo que falta en acueductos es autoridad, que se hagan las cosas, que se ordene y que se hagan, porque me voy a las asadas, conozco el caso específico de la Pablo Presbere, asada, allá en Huetar Norte de Sarapiquí. Hay un proyecto muy puntual para dotar de agua potable a una parte de Horquetas, concretamente la localidad del Palmar, La Conquista y el Palmar. Es una comunidad no sé si es que no tiene votos políticos suficientes, pero
Habían ya 800 millones de colones que los estaba dando el INDER desde hace como 3 o 4 años. Ahí se han ido, se ve un laberinto y no llegan, y sigue la escuelita, que no es unidocente, con agua sucia o con agua de pozo. Sigue la comunidad con agua de pozo. Solo Dios los libra de que haya una epidemia, pero bueno, por dicha no ha llegado. Hay alguien que tiene que poner orden también a las asadas, porque pareciera que ellas son dueñas, sí señor, y no estamos hablando de mandos medios, que es un problema muy propio de cada institución. Entonces por ahí el ruego como ciudadano, un poquito de autoridad, y la parte de alcantarillado yo sé que se va a mejorar porque usted viene de conocer esa parte del MOP. Y la segunda pregunta para usted, posiblemente la suma Pamela, no, perdón, es para el señor Vargas, para el señor viceministro, don Fernando, si pudiera ampliar sobre el mecanismo de infiltración, porque yo no quiero ver más morir los semovientes en Guanacaste. Cierto que estamos afectados por el niño, y el niño genera sequía en Guanacaste muy fuerte, y esas fotografías que nos da La Nación y otros medios de cómo se va muriendo el ganado, eso realmente duele. Bueno, es un asunto muy personal y sensible, pero ese mecanismo vendría de verdad a tener esos reservorios naturales, o no sé si pudiera ampliar. Gracias. Yo me voy a aventurar a contestarle la primera parte, y doña Pamela sin duda va a poner su parte, pero así como dije que habían 760 asadas categorías C y D, hay más o menos como 470 asadas categorías A y B. O sea, hay algunas asadas que operan muy bien, como usted lo acaba de decir. Por otro lado, no hay nada malo con sacar agua de pozos, pero siempre y cuando el agua pues no esté contaminada, ¿no?, por algunos factores externos como pesticidas y herbicidas, metales pesados, etcétera. Entonces, pues sí, estamos trabajando con ellas y estamos en la mejor disposición para mejorar, apoyar a mejorar las asadas. Doña Pamela. Bueno, ya lo dijo don Alejandro, y en ese sentido nosotros, la institución acaba de nombrar también una persona a cargo del tema de asadas, ¿verdad? Hay una sugerencia específica que atiende las asadas, incluso cambiando un poco el modelo de gestión hacia ellas, ¿verdad? Es un modelo que debe revisarse, que debe actualizarse. Lo que le comentaba ahora, por ejemplo, de la reglamentación, a veces las asadas se traban un poco por cosas que deberían ser sencillas de solucionar, ¿verdad? Y les hemos fallado como institución en apoyarlas, en delegar ese servicio y apoyarlas. Sin embargo, como le digo, creo que ahorita estamos en una etapa, don Alejandro ya dio los números específicos, en el que estamos fortaleciendo esas asadas, también aprendiendo de ellas, porque hay asadas de estas categorías que habla don Alejandro, son unas categorías que utilizamos al interno para nosotros saber qué es lo que tenemos que fortalecer, ¿verdad? Si es un tema de capacitación, si es un tema financiero, si es un tema de infraestructura, si es ¿verdad? Las asadas muchas tienen mucha rotación de personal, entonces tal vez capacitas a una persona y ya el fontanero cambió y cambió la junta directiva. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que buscar esa estabilidad en el modelo, ¿verdad? Entonces yo creo que el tema de las asadas nos daría aquí muchísimo rato, pero sin embargo, sí, la institución ahorita tiene una persona encargada, una sugerencia en realidad, no una persona, un equipo, encargado en fortalecer este modelo, fortalecer a las asadas y también aprender de ellas. Sí, bueno, en el tema de agua y específicamente la zona que vos decías que es la zona de Guanacaste, son varias estrategias, ¿verdad? Todas llegan a sumar en este caso. Iríamos con, bueno, tenemos los proyectos de riego grandes en la provincia de Guanacaste, va otro proyecto riego grande que ustedes ya conocen, tenemos los reservorios de agua, tenemos las cosechas de lluvia y también tenemos las líneas de infiltración, que son básicamente la utilización de
de un aparato mecánico que lo que hace son líneas a una profundidad de cerca de los 60 centímetros. Son líneas a contorno que lo que hacen es que cuando tenemos agua, esa agua se infiltre dentro de esas capas del suelo y se permanezca por más tiempo y se empiece a aprovechar en este momento, digamos, durante estas épocas de déficit. En este caso el pasto pues tiene, o los forrajes tienen la posibilidad de poder ir extrayendo esa agua y poder sostenerse durante más tiempo en las fincas, y entonces eso nos alarga entre 2 meses y medio, incluso en algunas zonas hasta 3 meses, lo cual, como decía don Werner, nos ayuda muchísimo. Y en este caso, don Werner decía que lo que estamos es con un fenómeno niña, entonces eso nos podría ayudar. Pero en el tema de recurso agua, son una serie de estrategias que estamos desarrollando los diferentes ministerios para poder seguir haciendo un uso eficiente del recurso y poder sostenerlo en mucho más tiempo para las actividades productivas. Gracias. Muchísimas gracias, señores, don Alejandro Guillén, don Alejandro Picado, don Werner Stoll, don Fernando. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes, colegas presentes, y a quienes nos siguieron por redes sociales. Terminamos así esta conferencia. Enfrentemos juntos la época seca.